Astele.tv. Hola, hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a un programa más, programa de Bien Integra, Salud Integral, Cuerpo, Mente y Espíritu. Estamos en nuestra casa, Astele TV, de México para el mundo, la mejor televisora digital de toda Latinoamérica, así reconocida precisamente con los premios que nos galardonan. Y muy contentos de estar aquí un miércoles más, miércoles 14 de octubre de 2020, este año complejo, extraño, raro, con todas sus vicisitudes, y que nos está invitando a reinventarnos, a componer nuevas historias. Pero aquí en Bien Integra, como somos Salud Integral, Cuerpo, Mente, Espíritu, muy contentos de tener a una invitada de lujo, a una experta en un tema que me apasiona, que me gusta mucho y que, pues como siempre digo, creo que tenemos la mejor institución a nivel continente americano y quizás, me atrevería a decir, quizás del mundo. Tiene personas capacitadas, tiene más de 108 centros, más de 12, 15 centros de internamiento, y están con nosotros hoy una especialista, ella es licenciada en psicología, especialista en psicoterapia, en hipnoterapia, cursó maestría en prevención integral de consumo de drogas, maestría en tanatología, doctorado en filosofía Gestalt. Fungió como secretaria técnica del Consejo Estatal contra las Adicciones en Tamaulipas y es copresidenta, y fungió como copresidenta en la Alianza Binacional México-Estados Unidos para la Prevención del Consumo de Drogas, nada sencillo, un tema de altísimo nivel, y coordinó la encuesta de estudiantes en Tamaulipas, entre muchísimos otros cargos que ha desempeñado. Hoy es directora de Centros de Integración Juvenil en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, y es la encargada de la dirección y manejo de todos los programas que tiene CIJ como la mejor institución que ayuda a la prevención de recaídas y de consumos, etcétera, etcétera, que es Centros de Integración Juvenil. Con nosotros está la doctora Laura Elena Gaiter Jiménez. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, gracias por dedicarnos un espacio a Bien Integra para poder difundir lo importantísimo que es Centros de Integración Juvenil en todo este tema de la atención y prevención de adicciones. Muchas gracias por esta amable invitación. Muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias. Pues el día de hoy estaremos platicando de algo que finalmente es, quizás lo hacemos como muy mecánicamente, o lo tenemos más o menos en el escenario, pero creo que es algo fundamental en el tratamiento de las adicciones en todos sus ámbitos, en todos los momentos de la prevención, no solo en el previo al consumo, sino ya en la prevención de recaídas, de una serie de situaciones, y en el tratamiento muy puntual de la enfermedad, que es el tema de los factores de riesgo y factores de protección, y que de pronto los oímos por ahí. Y bueno, me encantaría que usted, doctora, con su expertise nos empiece a compartir pues, ¿qué es esto, no? ¿Cómo funciona? Y, bueno, ¿por qué los niños y los adolescentes? ¿Y por qué las personas consumen, ¿no? Bien, creo que es muy importante empezar por aclarar o definir qué es un factor de riesgo. ¿Sí? Veamos que todos los cambios en el transcurso de la adolescencia implican aumentos graduales en la conciencia de sí mismo, y son innumerables los factores que inciden en la conducta de los adolescentes. Algunos son determinados por el contexto, la familia, la escuela, los amigos, que es el ámbito donde normalmente se desenvuelven. Los factores de riesgo pueden aumentar las posibilidades de que una persona se inicie en el consumo de drogas o abuse de las drogas, mientras que los factores de protección pueden disminuir este riesgo. Es importante notar, sin embargo, que la mayoría de las personas que tienen un riesgo para el consumo de drogas no necesariamente continúan este consumo ni se hacen adictos. Es decir,
una gran mayoría de los adolescentes son experimentales. Prueban quizás la sustancia alguna vez y ya no la vuelven a consumir. Depende del contexto social en el que se desenvuelva y de los factores protectores que tenga. En cada etapa ocurren riesgos que pueden cambiar a través de una intervención preventiva. Se pueden cambiar o prevenir los riesgos desde los años preescolares, tales como una conducta agresiva. Hemos identificado también que el trastorno por déficit de atención se convierte en un factor de riesgo para el consumo de drogas y que puede ser atendido oportunamente. Se pueden realizar intervenciones familiares, escolares, comunitarias, dirigidos a los niños para que desarrollen una forma de actuar, un comportamiento adecuado para que pueda adaptarse fácilmente a su entorno y tener una actitud propositiva. Si no son tratados, los comportamientos negativos pueden llevar a riesgos adicionales, tales como la deserción escolar, el fracaso académico y, bueno, dificultades sociales que entonces aumentan el riesgo de los niños para el abuso de drogas en un futuro. Claro. Cuando hemos preguntado en las encuestas de estudiantes a los adolescentes por qué consumen o por qué se iniciaron en el consumo, en la encuesta de estudiantes en Tamaulipas ellos reportaban primero por curiosidad, Claro. después por imitación y algo más para evadir los problemas de casa. Esas son causas principales. Sabemos que los adolescentes quieren ser aceptados en un grupo, ¿no? El estatus social es muy importante para ellos. Los hijos pueden coincidir con amigos que están consumiendo y finalmente tratan de imitar estos comportamientos, porque, bueno, desarrollan un desafío a lo establecido. Tienen deseos de independencia y la necesidad de elaborar un yo, ¿sí? Una identidad o un sentido de pertenencia. Claro. Y entonces es aquí donde lo experimentado por otros cobra sentido. Mediante esa comparación social o la interacción indirecta por modelaje, las acciones de los demás sirven entonces como indicadores para la organización situacional de sí mismo. Socializar, enfrentar los cambios de la vida, aliviar el dolor y la ansiedad se convierten en estímulos para este consumo. Claro, no todos los adolescentes, no todos los niños que estén en situaciones adversas van a iniciarse en el consumo. Y esto tiene que ver, insisto, con los factores protectores, pero también con algo que se llama resiliencia. Y es esa capacidad que desarrolla el individuo para enfrentar situaciones adversas y salir fortalecido. Cuando hay alguna persona cercana a un chico quizás que está en situación de vulnerabilidad y cree en él, ese niño puede desarrollar resiliencia. Entonces, muchas de las acciones tienen que estar dirigidas, obviamente, hacia el desarrollo de la resiliencia en los adolescentes. Claro. Y esto finalmente es un tema que, pues como hemos dicho en muchos programas, y creo que es un tema muy importante a entender nosotros como adultos responsables de muchas de estas cuestiones de situación de nuestros adolescentes, es cómo podemos dar estas contenciones y acompañarlos durante este proceso para que vayan entendiendo pues que estas herramientas ahí están, que es uno de los grandes trabajos y labores que hace Centros de Integración a través de sus distintas áreas de atención y de acompañamiento. Pero hablando pues precisamente de los adolescentes y de los niños, ¿cuáles serían las edades en donde más pronto o más se identifica el inicio del consumo y bueno, ya quizás de pasar a lo experimental a una situación ya de abuso, de uso habitual y del abuso? Bueno, las diferentes investigaciones han mostrado que los periodos claves de riesgo para el abuso de drogas
ocurren durante las transiciones mayores en la vida de los niños. Obviamente, la primera transición importante para un niño es cuando deja la seguridad de la familia y va a la escuela por primera vez. Aquí hay una pequeña ruptura, ¿sí? Está viviendo una nueva experiencia a la que tiene que adaptarse, y depende de los recursos que haya desarrollado ese niño, se puede facilitar o no esa adaptación a su medio. Se genera tensión y obviamente también entra en contacto con otras personas que están modelando diferentes valores. Después, cuando pasa de la primaria a la escuela media, a menudo experimenta nuevas situaciones académicas y sociales, como aprender a socializar con un grupo mayor de compañeros, ¿sí? Desarrollar más autonomía, generar más responsabilidad sobre sí mismo. En esa etapa, la adolescencia temprana, es cuando hay más probabilidad de que los chicos se enfrenten por primera vez a las drogas. Cuando entran a la secundaria, los adolescentes están confrontando más desafíos sociales, emocionales y académicos, y al mismo tiempo pueden estar también expuestos a más drogas o abusadores de drogas y actividades sociales que involucran el consumo. Estos desafíos aumentan el riesgo de que abusen del alcohol, del tabaco y de otras sustancias. La encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 2016 encontró el principal crecimiento en la prevalencia del consumo en la población de 12 a 17 años y de 18 a 34 años. Al realizar el análisis por sexo, identifican una prevalencia menor en las mujeres. Las drogas siguen teniendo un inicio temprano de 17 años para los hombres y 18 para las mujeres. Pero se observa que hay una reducción en la edad de inicio, especialmente en las mujeres. Esto es importante identificarlo cuando se realizan las acciones preventivas, porque hay que focalizar las acciones hacia ese comportamiento que está teniendo el consumo. Entonces, bueno, veamos que esa etapa de transición, que es la adolescencia, se convierte también en un riesgo. Recordemos que desde la aportación de las neurociencias, los adolescentes están desarrollando redes neuronales, pero todavía está inconcluso, de tal manera que esto tiene un impacto en la toma de decisiones y en el comportamiento que ellos pues manifiestan. Claro. Entonces, podríamos decir, doctora, que en realidad la adolescencia como tal sería un factor de riesgo. Es un... Definitivamente sí, y está en función también de las redes de apoyo social que tenga ese adolescente. Por eso es importante la participación de los padres, ¿no? Las estrategias en la escuela para disminuir esos factores de riesgo, el fortalecimiento de las características individuales, por ejemplo, el desarrollo de la autoestima, desarrollo de habilidades sociales como de comunicación, manejo de conflictos, que le permita a ese chico entonces fortalecer sus factores protectores o desarrollar resiliencia para enfrentar a un medio ambiente que la mayor parte del tiempo puede ser adverso. Claro. Finalmente, mucho de lo que platicamos ya en algunos programas y que creo que tenemos muy puntuales, pues que esta información permita a los adolescentes tomar buenas decisiones, que es un cúmulo de todas estas situaciones. Y este tema de las redes, a mí me parece un tema fundamental, porque creo que tendiendo una buena red se genera una buena contención y una buena protección. ¿Qué otras instituciones podrían participar, doctora, en el tema de factores de protección en una red? Bueno, definitivamente el problema del consumo de drogas es un fenómeno multicausal que requiere de acciones coordinadas entre los distintos sectores, ¿no?
Por ello, en el marco de los consejos estatales contra las adicciones o de un Consejo Nacional contra las Adicciones, de una Comisión Nacional contra las Adicciones, deben estar agrupados distintos organismos que tengan que ver con educación, que tengan que ver con seguridad, eh, obviamente los sistemas DIF donde tienen acciones dirigidas hacia la familia, ¿no? Deben participar asociaciones civiles, porque es importante que la comunidad participe de las acciones de prevención, ¿no? Organismos como centros de integración juvenil que están ahí haciendo un trabajo cotidiano y en forma coordinada con instituciones como CIPINA, ¿no? Desde donde se articulan políticas para la protección de los adolescentes y los derechos de los adolescentes. En fin, son instituciones comunitarias, sociales y del sector público que deben estar apoyando o implementando políticas públicas dirigidas obviamente para la prevención, pero esa prevención tiene que ser de diversas maneras. No hay una sola forma de hacer prevención. Entonces puede ser universal, puede ser selectiva, focalizada, ¿sí? Uno de los errores que se cometía hace muchos años es que se consideraba una sola forma de prevención dirigida todas estas acciones a los distintos grupos poblacionales. Ahora sabemos que no, que debe, de acuerdo con las características de la población y de acuerdo con esos factores de riesgo que se identifican, deben ser dirigidas las acciones. Entonces, pues la verdad que un grupo interinstitucional, intersectorial, incluyente, es una buena propuesta para realizar acciones de prevención, además de que unifican los recursos, ¿sí? Esto permite tener mayor impacto sobre el problema. Y algo también que es necesario, pues es facilita la evaluación de los programas, porque los programas deben evaluarse. Normalmente se evalúa el proceso, pero no se evalúa el resultado. Ahora estamos avanzando hacia allá, hacia evaluar el resultado. O sea, esto, ¿qué es lo que logré hacer, no? Estoy finalmente logrando lo que me propuse, cuál es el impacto que están teniendo las acciones, se está incidiendo realmente sobre el problema. ¿Hay alguna relación entre el involucramiento de la población en el programa y los resultados? No sé, se realizó el programa según se planeó, produjo los efectos deseados a largo y a corto plazo. Son preguntas que nos llevan a la reflexión, pero que nos permite también dirigir las acciones. Si no evaluamos, podemos estar utilizando en forma inapropiada los recursos sin tener ningún impacto en el problema. Por ello la importancia de la coordinación, ¿no? Es muy importante, claro, desde luego, todo aquello que no se puede evaluar o medir, pues no nos va a dar un parámetro real de dónde estamos y de qué estamos obteniendo y de qué tan eficaz es esta intervención, ¿no? Como bien dice, estas asociaciones son cada vez más importantes en el tema del manejo de la prevención como un factor completo para la prevención, como un factor de prevención, un factor importante. Pero me gustaría mucho poder, tengo de pronto pues muchos papás inquietos y con muchas preguntas y con muchas dudas respecto a por qué está su hijo consumiendo, ¿no? Y me gustaría, doctora, si me puede explicar o nos puede compartir qué factores de riesgo familiares son a los que habitualmente se enfrentan pues, los adolescentes y luego no los adolescentes, pero de manera, empecemos por los chicos. Sí, como mencionamos, hay factores individuales, pero hay también factores familiares. Estos factores de riesgo familiares se entienden como características propias de la familia que pueden incidir sobre
sobre el problema y nos referimos específicamente a relaciones familiares inadecuadas, estos conflictos que surgen en el núcleo familiar y que normalmente se vive con mucha angustia porque se ha perdido la comunicación o se ejerce violencia, ¿no? Puede haber maltrato emocional y negligencia, o el aislamiento familiar, la falta de supervisión de la conducta de los hijos. Las primeras interacciones, recordemos que ocurren en la familia y que en la familia se desarrollan esos recursos para enfrentar adecuadamente a un medio ambiente. La autoestima se genera en ese primer contacto que se tiene con las figuras paternas. Son las figuras paternas las que pueden fortalecer en función de su opinión vertida hacia el hijo, que esa autoestima esté fuerte, ¿no? Esté firme y que permita al chico desarrollar seguridad para desarrollarse en un medio ambiente. A veces la situación familiar aumenta el riesgo del niño para el consumo de drogas. Por ejemplo, cuando existe falta de cariño, la familia juega un papel social muy importante para transmitir el afecto, para modelarlo, para enseñar al niño también a recibir y a expresar y a manifestarlo, a relacionarse de esta forma con su medio ambiente. Una crianza ineficiente puede ser otro factor de riesgo, de tal manera que las acciones de prevención pueden iniciar desde el nivel preescolar, enseñando un estilo de crianza positiva hacia los niños y que son acciones que ya se están desarrollando en este momento. La conducta permisiva por parte de los padres, ¿no? Es un gran factor de riesgo, o cuando hay una disciplina inconsistente. Los padres tienen mucho problema con el manejo de la disciplina, lo hemos visto en los estudios que se realizan. Los chicos identifican que pues sí hay normas, pero no tienen claridad cuáles son estas normas que ellos deben respetar, ¿sí? Quizás porque esas normas son demasiadas, tantas, ¿no? Que no pueden cumplirse, pero tampoco fueron supervisadas, ni hay consecuencias por no cumplir con estas normas que se establecieron. Y si no se supervisa una norma y no hay consecuencias, y no hablo de castigos, hablo de consecuencias, entonces, ¿para qué se establecen? Hay por ahí una propuesta que es disciplina inteligente, basada en valores, en donde se propone al padre seleccionar, identificar tres valores, y a partir de esos valores establecer las normas en función de la experiencia y lo que ellos consideran que necesita normarse o establecer límites en casa. Cada norma tiene que estar asociada con un valor, pero además esto debe socializarse, todos deben tener conocimiento de esas normas que se están estableciendo, tomar el consenso de la familia para establecerlas y después monitorear, vigilar que estas normas se cumplan. Y además tiene que haber consecuencias. Por ejemplo, si le presto el vehículo a mi hijo y él consume alcohol, cuando yo le dije que no podía consumir alcohol, entonces, ¿cuál sería la consecuencia? Pues la consecuencia debe tener relación, ¿no? La consecuencia quizás es no te presto más el vehículo y además vas a recibir orientación sobre el tema. O sea, debe haber una relación. El manejo de la disciplina es importante. Cuando esto no existe, pues se convierte en un factor de riesgo. Y otro factor de riesgo que es importante destacar es el consumo de sustancias en la familia. Recordemos que los chicos aprenden a través del ejemplo. Entonces, podemos decir muchas cosas. Podemos decir que no es bueno consumir, pero si yo estoy consumiendo y lo estoy haciendo, además, en una forma abusiva, como en el caso del alcohol, ¿no? Que es la droga legal de mayor consumo. Así es. Entonces estoy mandando un mensaje distinto, hay una inconsistencia.
y los chicos pues obviamente aprenden de estas inconsistencias. Hay factores de protección y son factores que debemos tener identificados para poderlos socializar. Algunos son más fuertes que otros durante ciertas etapas del desarrollo, ¿no? Las familias pueden brindar protección contra ese futuro abuso de drogas cuando hay un vínculo afectivo, cuando participan los padres en la vida de un niño, cuando los límites son claros, cuando existe comunicación adecuada. Y en ese contexto, bueno, se recomienda a los padres mantenerse involucrados, construir una relación sólida con los hijos y mostrar ese apoyo por lo que a ellos les interesa, ser un buen modelo a seguir, como lo he estado mencionando, ¿no? Presentarse y conocer a los amigos de los hijos, ¿sí? A veces creemos que porque ellos son adolescentes ya tienen que ir solos por la vida. No es así, no es real. De hecho, hay universidades importantes que involucran a los padres, ¿no? Como un Instituto Tecnológico de Monterrey, ellos orientan a los padres, hacen reuniones con los padres, los mantienen ahí en la vida del hijo. También es necesario saber qué es lo que están haciendo los hijos, en dónde están, con quién conviven, pero qué están haciendo. Sí es cierto que se les forma para ser autónomos, para ser independientes, pero esto es gradual y se realiza con supervisión. Y algo necesario también es que se fomente el desarrollo de estilos de vida saludables, ¿sí? El exceso de tiempo libre es un factor de riesgo para el consumo de drogas. Entonces, los adolescentes deben planear su tiempo, tener pasatiempos, asistir a clubes, hacer deportes, actividades sociales o de servicio. No sé, debe tener un desarrollo saludable que finalmente contribuya a su formación integral como persona. Entonces, bueno, al mantenerse activo, tiene menos tiempo para involucrarse en acciones inapropiadas. Así es. Pues sí, esto es importantísimo. Digo, creo que como bien lo mencionan, ¿no? Una de las cosas creo que es reglas claras y estos acuerdos deben de hacerse en consenso. Yo siempre les digo, siéntense y escriban muy puntualmente cuáles son esas reglas. Háganlo muy didáctico para que no haya duda, ¿no? Para que los chicos lo tengan con mucha claridad. Y también nosotros, pero de pronto creemos tenerlo muy seguro y muy claro y no es así. Entonces creo que esto es un tema importantísimo, el tema de límites con amor, con mucho respeto, pero muy claros, con consecuencias muy directas y proporcionales, ¿no? Como bien señala. Y bueno, pues todo esto es sumamente importante que lo tengamos claro como padres, como tutores, como maestros, en fin, como toda autoridad que estamos con los chicos y como entes vinculantes. Y sobre todo, la palabra lleva, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Efectivamente es un tema importantísimo, tenemos que ser más consistentes en este tema. ¿Cómo podemos, doctora, detectar si nuestros hijos están consumiendo? Bueno, como padres es natural preocuparse por los hijos y al igual que muchos, es posible que el tema de que su hijo pruebe las drogas o se vuelva un adicto genere mucha preocupación. Si bien no se puede controlar todo lo que hace el hijo, sí se pueden tomar medidas para ayudar a mantenerlo alejado de las drogas. Y es necesario aprender todo lo que se pueda sobre el tema, ¿sí? Claro. Como padres tienen que estar preparados. La información es vital y esto implica también conocer las señales del uso de drogas para poder estar alerta. Una de esas señales son los cambios bruscos en el comportamiento, pero además se identifican 3 indicadores de consumo, ¿no?
los indicadores fisiológicos, comportamentales y emocionales. Con relación a los indicadores fisiológicos, puede ser el olor, ¿sí? Alcohol, aliento a tabaco, las pupilas excesivamente dilatadas o contraídas, enrojecimiento o irritación de los ojos, la pronunciación lenta, que es derivado de algunas sustancias como tranquilizantes, o el hablar, perdón, hablar rápido, que tiene que ver también con sustancias como estimulantes. Y a nivel de comportamiento, pues hay alteraciones en el sueño, puede haber cambiar los hábitos de alimentación, ¿no? Perder el apetito o comer en forma compulsiva, también asociado con el consumo de algunas sustancias, dejar de hacer las actividades que antes resultaban muy interesantes, muy motivantes, el cambiar de repente de amigos, quizás era muy apegado a algunas personas, claro, y empiezan a ver en la vida del hijo a otras personas que tienen quizás características diferentes a las que él seleccionaba en los amigos, el desorden en los horarios o el incumplimiento en las actividades académicas, en las tareas escolares, la pereza, la apatía o la hiperactividad. Y a nivel emocional se puede identificar también irritabilidad, agresividad o aislamiento, ¿no? Una persona que era muy sociable y de repente permanece aislada, encerrado, ¿no? Sin tener comunicación o contacto social, o que tenga un aplanamiento emocional, eso es así como que no hay cambios en su estado emocional y todo es igual, ¿no? La mayor parte del tiempo. Estos son indicadores. Sin embargo, es necesario dialogar, supervisar y descartar que estos cambios no estén obedeciendo a otros problemas, ¿no? Porque la misma adolescencia hace que tengan algunas veces estas características. O trastornos del estado de ánimo, como episodios depresivos, pueden también presentar estos síntomas o trastornos de ansiedad. Entonces, debemos conocer, tener información sobre el tema, pero además buscar apoyo de profesionales o de especialistas cuando estamos notando estos cambios bruscos en la vida de nuestros hijos, ¿no? Así es. Por eso es importante observar, estar cerca, escuchar, estar en una comunicación constante para poder detectar, porque si permanecemos todo el tiempo fuera de casa, no hay contacto con ellos, ¿no? Es muy difícil que se haga una detección oportuna y una atención adecuada. Así es. ¿Y qué pueden hacer ante el consumo de drogas? Doctora, quiero hacerle una pausa rapidísimo. Regresamos en unos minutos para hacer una breve pausa y regresamos con usted. No se me vaya. Y bien, estamos de regreso para terminar nuestro programa, pero con la parte más importante que es, como nos va a compartir la doctora, ¿qué tenemos que hacer cuando detectamos que hay un consumo? Bien, esto es importante porque tener la información de que los hijos están consumiendo drogas de repente paraliza. Las personas ante una amenaza tenemos dos opciones: actuamos o nos paralizamos, ¿sí? Y los padres deben estar informados para poder actuar en forma efectiva si las circunstancias lo requieren. Esta información debe ser una información brindada por expertos, por profesionales, por personas que están trabajando continuamente en el tema, porque a veces recurrimos a internet, pero ¿qué de lo que hay en la red realmente tiene un respaldo científico? A veces hay temas que se manejan en forma inapropiada y generan
angustia, ¿no? Desalientan. Por ello tenemos que acudir a centros especializados y hay muchos centros, entre ellos centros de integración juvenil, que pueden brindar esta orientación, ¿sí? Y que es accesible para cualquier persona. Además de la información, debemos estar preparados para enfrentar la situación. Se debe ser firme, dialogar con el hijo, pero actuar con firmeza. Y actuar con firmeza no hace referencia al autoritarismo, sino a la toma de decisiones. Es ser firme, pero tratar el tema con afecto, con cordialidad, ¿sí? Tratando de inspirar confianza en el hijo sobre que esta situación puede cambiar si trabajan como equipo, si pueden generar esa alianza para avanzar juntos, ¿no? Con la intención de ayudar. Si se identifica el problema, hay que actuar lo más rápido posible. Esto sí es importante. El tiempo es fundamental para el impacto que pueda tener el tratamiento. Quizás un chico que se acaba de iniciar en el consumo, si tiene una detección inmediata, el consumo cese también en forma inmediata a través de una intervención adecuada. Pero, ¿qué pasa si nos damos cuenta y dudamos de intervenir, de tomar acción? El tiempo sigue pasando y puede pasar del consumo al abuso o involucrarse en otro tipo de sustancias y ya no solamente sustancias de tipo legal. Entonces hay que actuar rápidamente para evitar que se incremente el problema y que incremente entonces los peligros emocionales y de salud. Es necesario evitar el enfrentamiento, ¿sí? Porque esa conducta bloquea, en lugar de ayudar o de generar una alianza, bloquea, provoca una respuesta o una agresión por parte del hijo, ¿no? Y bueno, huir de los dramas y del alarmismo, que finalmente se convierte también en obstáculos para tomar buenas decisiones. Creo que la intervención de los padres puede ser preventiva, pero puede ser también una intervención que a partir de la detección logre resolver el problema que ya se generó. Los padres pueden usar información sobre los factores de riesgo y de protección como ayuda para desarrollar esas acciones preventivas, positivas, antes de que ocurran los problemas. Los educadores pueden fortalecer el aprendizaje y los lazos con la escuela, vigilando que no ocurran conductas agresivas como el bullying, porque el bullying también se convierte, es una forma de violencia que genera tensión, que vulnera, que impacta sobre el desarrollo de la personalidad, ¿no? Seleccionar los mejores servicios preventivos, porque la escuela tiene que estar formando parte de esa red de apoyo, pero en coordinación con otras instituciones para poder hacer canalizaciones oportunas. En síntesis, bueno, hay intervenciones preventivas que pueden proporcionar las habilidades y el apoyo para mejorar los niveles de los factores de protección de los jóvenes en alto riesgo y prevenir que progresen en el abuso de drogas, ya que los riesgos, bueno, pues aparecen en cada periodo de transición de la vida. Por lo tanto, los planificadores de la prevención deben escoger programas que fortalezcan los factores protectores en cada etapa del desarrollo. Y como padres también tener conocimiento de cuáles son las características de los hijos en cada una de esas etapas del desarrollo para poder hacer una diferencia de lo que no se sale de la normalidad y debe ser atendido en forma adecuada. Así es. Pues doctora, muy completo, es un tema híjole, amplio, maravilloso y bueno, a mí me apasiona enormemente, porque como les digo a los papás, pues es que
tenemos un adolescente egoísta en casa, pues sí, es una de las características de los adolescentes. Es que no es como yo quiero, está maravilloso porque esa es parte de su forma, porque está buscando su propia personalidad. En fin, son retos a los que nos enfrentamos, de pronto nos ponen de cabeza, pero no podemos olvidar que los adultos somos nosotros. No quiere decir que ellos no tengan inteligencias, tienen todas las inteligencias, pero están en un desarrollo, están en un proceso diferente entre hormonal, químico-biológico, emocional, en fin, una serie de situaciones que, como usted nos ha compartido, son que tenemos que estar muy atentos a este tema. No quiere decir que los adultos no podamos estar en factores de riesgo y de protección, por supuesto que también, pero creo que uno de los factores de riesgo más importantes es de los cambios continuos y constantes entre las etapas químico-biológicas del ser humano, del adolescente, y también pues de los cambios de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la preparatoria, que son finalmente cambios que son duelos y que son movimientos y son términos de situaciones que para ellos ya son medianamente conocidas. En fin, es un tema amplísimo. Por favor, ¿dónde la podemos encontrar, doctora? ¿Cómo podemos acudir a centros de integración? ¿Qué podemos hacer para informarnos y estar más contenidos? Sí, el centro se encuentra ubicado en la calle Seferino Fajardo, esquina Bolivia, Colonia Libertad, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El teléfono es 834-30-563-68. Y hay un correo, cijvictoria@cij.gov.mx. En estos sitios podemos brindar atención presencial y actualmente estamos brindando atención en línea, atención virtual o vía telefónica para tratar todos estos, el impacto que ha generado la pandemia en los aspectos emocionales de la población. Así es. Y bueno, el teléfono a nivel nacional 5212-1212 y la página es CIJ, así pongan www.cij.gov y ahí aparece. Entonces, no dejen de pedir ayuda, de entender que en ocasiones los actos de amor son aquellos que menos lo parecen, siempre se los digo a los padres. De pronto los hijos dicen, es que me voy a morir si no voy, me voy a morir si no hago. Está bien que se muera en su cama, en paz, tranquilo, atendido y cuidado por los padres, pero no en otros eventos o situaciones que lo pueden poner en altísimo riesgo. Entonces, a veces eso es más importante, ¿no? Bueno, pues, doctora, muchas gracias. ¿Algo más que quiera regalarnos, compartirnos? ¿No? Solo la invitación a los padres a enseñar con el ejemplo. Es correcto. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a Astele TV, gracias Male, gracias Kenneth, gracias Alex, gracias Edgar, gracias a todos los que hacen posible Bien Integra y Astele TV como la mejor televisora digital de toda Latinoamérica. Estamos un miércoles más, miércoles de Bien Integra, salud integral, cuerpo, mente y espíritu. Y gracias a CIJ que siempre nos hace favor de acompañarnos y darnos información valiosísima para poder atender este problema que sigue siendo un tema creciente, recurrente y más importante. Muchísimas gracias. Ay, ¿dónde quedé?